Ahora sí voy a iniciar la presentación. Muy buena tarde, compañeros de Esquipulas Chiquimula. Vamos a iniciar con la presentación del día de hoy en nuestro presencial número 2. Nuestro curso es Investigación y Desarrollo Profesional. Y estamos trabajando con el módulo número 1, la presencial número 2, y los temas para hoy es el método científico y las normas APA. Vamos a iniciar con la definición del método científico. Y para ello tenemos a Tamayo. Tamayo en el 2003 nos afirma que el método científico es un conjunto de procedimientos por los cuales se plantean los problemas científicos y se ponen a prueba las hipótesis y los instrumentos de trabajo investigativo. En su página 28 tenemos este dato y aquí le presentamos las etapas del método científico. El método científico, en primer lugar, es por percepción de una dificultad. Inicia con la percepción de una dificultad. El individuo encuentra algún problema que no puede explicar. Un acontecimiento le preocupa y se halla sin los medios para llegar al fin deseado, o bien con dificultad para determinar el carácter de un objeto inesperado. Aquí inician los pasos para realizar una investigación a través del método científico. Todo esto lo tenemos muy explicado en nuestro módulo 2 y lo puede usted buscar en su página, desde la página 20 tenemos el inicio de las explicaciones del método científico. También cuando iniciamos el método científico, vemos la identificación y definición de una necesidad. Cuando nosotros encontramos una necesidad, observamos que hay una necesidad, entonces aquí iniciamos con nuestra investigación utilizando los 5 pasos para utilizar el método científico. Y el primero dice, el individuo efectúa observaciones que le permiten definir su dificultad con mayor precisión. El sábado anterior hacíamos un ejercicio de la observación, que aquí inicia a la hora de hacer una investigación. Lo hacemos a través de la observación. Cuando identificamos la identificación y definición de la dificultad, dice. El individuo efectúa observaciones que le permiten definir su dificultad con mayor precisión. Luego, a esto le continúa con el planteamiento del problema. Cuando hablamos del planteamiento del problema, usted se puede ir a su guía de trabajo y en la página número 22, aquí nos explican con más precisión a qué se refiere el planteamiento del problema. Plantear un problema es definir un problema que significa delimitarlo de la forma más precisa posible en cuanto a qué, a la definición de las unidades de observación, a los límites teóricos y a los límites temporales, o sea, el tiempo y el espacio geográfico de lo que vamos a trabajar con el método científico en la investigación. Luego viene el marco teórico. ¿Qué es el marco teórico? Nos explican también a través del módulo que el marco teórico se entiende como el conjunto de teorías que se van a relacionar con el problema objeto de estudio, que van a contribuir a la solución de la problemática de investigación,
También se puede integrar material empírico siempre y cuando se conceptualice. Entonces, aquí podemos trabajar nuestro marco teórico, ¿verdad? Y nos explican qué es el marco teórico. La solución de problemas para el problema, que es la hipótesis, ¿verdad? Nosotros tenemos un problema y entonces nosotros armamos nuestra hipótesis. Pero para todo eso nosotros tuvimos que investigar primero si realmente lo que nosotros estamos observando que nos está generando un problema realmente es cierto y qué solución le podemos dar a este problema. Pero para darle una solución nosotros tenemos que ir a investigar, tenemos que buscar información para poder nosotros documentarnos, para poder darle solución a ese problema encontrado. Y ahí es donde viene la deducción de las consecuencias de las soluciones propuestas, ¿verdad? A través de toda la investigación que yo realizo, entonces ya puedo encontrar, puedo deducir las consecuencias de las soluciones que puedo proponer. Y entonces encontramos la verificación de las hipótesis mediante la acción. Eso es en cuanto a la identificación del método científico. Esta es una forma vaga en que yo le estoy explicando, pero en el módulo nosotros vamos a ir encontrando paso a paso cómo vamos a realizar nuestra investigación. Voy a pasar a la norma ZAPA por cuestión de tiempo, pero en actividad asincrónica nos vamos a quedar viendo paso a paso cómo vamos a trabajar el método científico. Y ahora vamos a entrar a lo que son las normas APA. En la historia de las normas APA, pues ustedes han leído que a partir del año 2002 aproximadamente, las normas APA fueron desarrolladas por la Asociación Americana de Psicología para la citación o referenciación, presentación de tablas, estilo de redacción, entre otros. La norma ZAPA que vamos a utilizar nosotros es la 6ª edición. Con esa vamos a trabajar. Y la norma ZAPA es un documento que una compañera nos propuso, nos envió un archivo en donde ella tiene las normas ZAPA un poco más resumidas y que nos va a ayudar para trabajar con nuestra investigación. Y vamos a iniciar. Dentro de las normas ZAPA nos dan lineamientos para que nosotros utilicemos para realizar nuestras investigaciones y hacer nuestra redacción en el informe que tenemos que presentar cuando hacemos una tesis o hacemos una investigación, que es importante ponerlas en práctica. La primera que tenemos aquí es una cita textual. ¿Qué es una cita textual? El mismo nombre lo dice. La cita textual es que, aquí tenemos la explicación. Por ejemplo, dice, ejemplo de cita textual, de cita de menos de 40 palabras basadas en el autor. Son diversas las definiciones de investigación-acción. Según De la Torre, en 2005 nos afirma que se puede considerar como un término genérico que hace referencia a una amplia gama de estrategias realizadas para mejorar el sistema educativo y social. En su página 2. También se le considera indagatoria, cíclica, en espiral y participativa. Y aquí tenemos un ejemplo de la cita textual de más de 40 palabras basada en el autor. Bueno,
Porque si me voy a la primera, dice cita textual, menos de 40 palabras basadas en el autor. Cuando usted está investigando y como para su aporte que está haciendo, usted le va a dar una referencia que le dé soporte a lo que usted está trabajando, a su investigación. Entonces, lo que se hace es que a través de Word se marca, en este caso, se marca la cita, en este caso se marca, y cuando la marcamos, Word nos da el número de palabras que tenemos remarcadas. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta cuántas son las palabras que lleva. Si son menos de 40, la normativa nos dice que deben de ir encerradas con comillas. Y que en la página, al final de la del texto, se coloca la página de donde yo adquirí esta información. Y luego yo puedo parafrasear lo que me está diciendo aquí el autor. Ese es mi aporte, porque yo parafraseo, yo leo lo que el autor me está diciendo y entonces, así como, entonces yo podría explicar, según de la Torre, pues considero, entonces empiezo yo a parafrasear. Cuando yo parafraseo, estoy en la redacción de mi tema. Entonces, esa es una cita de 40. Así es como yo veo si tiene más de 40 palabras o menos de 40 palabras. Cuando tiene más de 40 palabras basadas en el autor, entonces pues vuelvo otra vez a marcar y veo si tiene más de 40 palabras, entonces hay otra normativa que me dice que la investigación acción posee sus propias características y de la Torre afirma, siempre usamos estas palabras, según o afirma, dice, un rasgo específico de la investigación acción es la necesidad o imperativo de integrar la acción. El foco de la investigación será el plan de acción para lograr el cambio o mejora de la práctica o propósito establecido. Y dice, hacer algo para mejorar una práctica es un rasgo de la investigación-acción que no se da en otras investigaciones. La intención es lograr una mejora en congruencia con los valores educativos explicitados en la acción. 2005, página 6. Aquí está copiado literal y luego vengo yo y lo voy a parafrasear. Estas son las citas basadas en el autor en más de 40 y menos de 40 palabras. Luego tenemos las citas de parafraseo. En las citas de parafraseo tenemos aquí, en este tipo de citas se utilizan las ideas de un autor, pero en palabras propias del escritor. Se incluye el apellido del autor y el año de la publicación. Y aquí tenemos un ejemplo de una paráfrasis. Dice, la investigación-acción posee sus propias características. De la Torre, en 2005, refiere que la investigación-acción es necesario integrar la acción y el elemento esencial es el plan de acción para mejorar la práctica. Este es un rasgo exclusivo de la investigación-acción que no se presenta en otro tipo de investigación. Los procesos de este tipo de investigación son más flexibles y promueven la participación activa del sujeto. Aquí, si usted se da cuenta, colocaron de dónde viene esta referencia, pero todo lo demás es el parafraseo de la persona que está redactando. Y tenemos también en las referencias. Las referencias pueden ser, las referencias es de dónde yo adquirí mi información. Pueden ser de 2 autores, de 3 a 5 autores o hasta 6 autores. O puede ser algo corporativo o anónimo. También pueden haber citas de citas. Y
tenemos aquí elaborar un formato, dice. Ahorita en la actividad asincrónica, nosotros vamos a explicar con más precisión cada uno de estos temas por cuestiones de tiempo, de grabación. Aquí finalizo con la presentación y voy a dejar de compartir